Estás escuchando un formato original de Lowpod, tu red de podcasting. Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, un rincón para la historia con una mirada diferente. Is there a light that can guide my way through the shadows where the lost souls stay? I'll be the calm in the storm. Todos los valores universales permanecen en el tiempo. Esto es así porque forman parte de la esencia humana. Solo hace falta indagar en el pasado para ver que cuando se vulnera alguno de estos valores, la naturaleza humana reacciona. Podemos poner muchos ejemplos. El derecho a la libertad queda dibujada en muchos capítulos de la historia, como la lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. La lucha por la justicia queda claro también en casos como los juicios de Nuremberg o como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La lucha por la igualdad, como en el caso del movimiento del sufragio femenino o con el fin del apartheid en Sudáfrica. La lucha por la dignidad humana queda reflejada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y podríamos seguir enumerando una lista interminable de acontecimientos donde prevalece la lucha por los valores por encima de todo, sea cual sea la época. In this epic we'll find our way. Together we'll face. Y es que cuando las casas se construyen de paja, tardan poco tiempo en hacerse, pero también tardan poco tiempo en destruirse. Lo efímero se propaga con rapidez de la misma forma que desaparece. Y en la historia ocurre lo mismo. Pero cuando el mensaje es poderoso y el compromiso hacia los demás es palpable, el edificio se mantiene inalterado con los años. Hoy y en próximos episodios de los Breves del Sabio quiero hablaros de la apasionante historia de los cuáqueros, un grupo religioso cristiano que creía y creen en la luz interior, lo que se tradujo en un fuerte compromiso con la justicia social, el pacifismo y la no violencia. Comenzamos. Together we'll face another day. Antes de pasar a hablar de los orígenes y de su historia, permitidme que os presente los preceptos y valores fundamentales de la religión cuáquera. Sus preceptos están profundamente arraigados en la espiritualidad y en la ética. Uno de sus pilares fundamentales, quizás el más importante, es lo que llaman la luz interior. Creen que cada persona tiene una luz interior que es una chispa divina o la presencia de Dios dentro de cada ser humano. Esto lleva a la idea de que todos tienen una capacidad innata para acceder a la verdad espiritual sin intermediarios, como clérigos o rituales. Se enfatiza en la conexión directa y personal con Dios. Otro valor importante por el que abogan los cuáqueros es la igualdad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Esto se traduce en la defensa de los derechos de las mujeres, en la abolición de la esclavitud o en la lucha contra cualquier forma de discriminación. A modo de curiosidad, los cuáqueros fueron vistos en ocasiones como irrespetuosos, ya que, por ejemplo, nunca hablaban de usted ante los mayores y tampoco se quitaban el sombrero como símbolo de respeto, pues tenían muy clara la idea de igualdad. Los cuáqueros también aplican el concepto de la simplicidad.
Buscan una vida sencilla y sin ostentación, enfocándose en lo esencial. Esto también queda reflejado en su día a día. Además, son grandes defensores de la paz. Practican la no violencia, rechazan la guerra y dedican mucho tiempo a resolver de forma pacífica los conflictos. Aquí veremos cómo cuando llega la guerra a Estados Unidos aparecen los primeros objetores de conciencia. Otro de sus pilares es la vida en comunidad. Para ellos es esencial, porque valoran la fraternidad y el apoyo mutuo. Aunque no hay una jerarquía formal, puesto que los cuáqueros creen en la igualdad, sí es importante para ellos reunirse para compartir, para meditar y tomar decisiones en consenso. Y finalmente el valor del testimonio. Para ellos el testimonio lo viven en su vida diaria. Ser testigos de la paz, la igualdad, la integridad y la simplicidad. En general, todo esto no son para ellos dogmas, sino expresiones vivas de su fe, que reflejan en sus acciones cotidianas y en su compromiso con la justicia social y la ayuda a los necesitados. Es decir, los cuáqueros creen en un cristianismo práctico, donde la fe se vive a través de la acción. Ante estos valores que os acabo de comentar, tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes han criticado mucho a los cuáqueros. En el caso de la Iglesia Católica, ha criticado especialmente la ausencia de sacramentos y liturgia que los cuáqueros promulgan, así como el rechazo a la autoridad eclesiástica y el enfoque particular a la luz interior cuáquera. Por el lado protestante, la religión cuáquera es criticada por la negación de la Biblia como única autoridad, también por la falta de dogmas y credos. Curiosamente, también critican el pacifismo absoluto, al entender la resistencia armada necesaria en algunos casos para la defensa de la justicia y la protección de los inocentes. Y es que teniendo esto en cuenta, todos estos valores, y teniendo en cuenta también las críticas a las que se enfrentaban sobre todo en el mundo protestante, los cuáqueros consolidaron su propia isla religiosa poderosa y firme en un contexto de diversidad religiosa como era el Nuevo Mundo de Estados Unidos. El origen de los cuáqueros se remonta a principios del siglo XVII, en uno de los momentos más convulsos de la política interior del Reino Unido. Pongámonos en contexto. Europa estaba dominada por monarquías que habían conseguido apropiarse de todos los resortes del poder. El rey era dueño y señor del Estado, y como decía Luis XIV, el Estado soy yo. Pero en Inglaterra la situación era diferente. Entre 1642 y 1651, la isla vivió una guerra civil que decidió cuál era el lugar del rey en las instituciones. Desde la firma en 1215 de la Carta Magna, que ponía veto al poder del monarca, el absolutismo en Gran Bretaña era una tarea difícil de implantar. Aunque se intentó, Carlos I argumentaba que era la voluntad de Dios, y a partir de ahí surgen dos facciones, una fiel al monarca y otra fiel al parlamento. La fragilidad política pudo llevar a cabo la primera reforma religiosa en Inglaterra. En esta coyuntura nacen los cuáqueros. Su fundador, George Fox. Fox fue uno de los muchos hombres de fe desilusionados por la doctrina oficial de la Iglesia anglicana. Tuvo una serie de experiencias espirituales que le llevó a cuestionar toda la doctrina oficial.
y en 1647 comenzó una intensa labor evangelizadora tanto en la isla como en Holanda e incluso en Barbados, que era en ese momento una colonia británica. Pero todo aquello desembocó en una consecuencia inevitable. Fox fue arrestado por blasfemia religiosa. Esto ocurrió en 1650. Fox fue sometido a un durísimo interrogatorio. El fundador de los cuáqueros, en sus predicaciones, instaba a las personas, y digo textualmente, a temblar ante la palabra del Señor. En inglés, temblar significa to quake. Y esta frase se la dijo al juez en su interrogatorio. El juez lo aprovechó para burlarse de Fox y sus seguidores se empezaron a llamar quakers, es decir, tembladores. Un término inicialmente peyorativo, pero que con el tiempo lo adoptaron como una seña de identidad, destacando así su devoción y la experiencia religiosa intensa de sus miembros. El nombre oficial de estos cuáqueros en un principio era el de la Sociedad Religiosa de los Amigos. En 1654, Fox viajó a Londres y allí, 10 años después, se forjó una estable comunidad cuáquera. Pero su popularidad creció en la misma manera que su persecución. En 1662 se aprobó la ley cuáquera que dejaba fuera del marco religioso a este grupo. Incapaces de ganar más adeptos en Inglaterra, pusieron su mirada en los territorios coloniales de Norteamérica, en concreto en la futura nación de Estados Unidos. En torno a 1650 llegaron los primeros cuáqueros. La primera persona que está documentada, que se conoce, fue Elizabeth Harris, cuya capacidad de convencer quedó patente, llegando a crear un pequeño asentamiento, no sin antes enfrentarse a la intolerancia de los puritanos. Voy a hacer un paréntesis para explicar quiénes eran los puritanos. Era un grupo de protestantes ingleses que surgieron en la Reforma Protestante del siglo XVI. Querían, como ellos decían, purificar la Iglesia de Inglaterra de las prácticas y creencias corruptas que en parte habían heredado también de la Iglesia Católica. Buscaban la piedad personal y mayor adhesión e interpretación literal de la Biblia. Muchos de ellos también emigraron a América y allí se encontraron con los primeros cuáqueros. Posteriormente tenemos también documentados otros dos personajes cuáqueros como Mary Fisher y Anne Austin, que fueron otras dos mujeres que predicaron en Massachusetts. Es aquí en Massachusetts donde está una de las colonias de puritanos más importantes, de ahí este conflicto. Ambas mujeres no tuvieron éxito y fueron enviadas a lugares mucho más remotos del imperio, como eran las Islas Barbados. Los evangelistas cuáqueros y los conversos fueron consideradas personas non gratas y perseguidos como en los peores tiempos del cristianismo primitivo. Este fue el caso de Mary Dear, que fue sentenciada a muerte por su fe y ejecutada en 1660. Pero este martirio provocó la compasión del propio rey inglés Carlos II, que prohibió la pena de muerte a los cuáqueros profesos. Y además, para evitar que la gente viera a los cuáqueros como una amenaza y aprovechando la protección del monarca, George Fox escribió su famoso Testimonio de Paz de 1661. En sus palabras, Fox exponía su intención de vivir pacíficamente con sus vecinos. Todos los cuáqueros debían estar por encima de los combates de cualquier tipo de acto violento. Además, se alejaban de su radicalismo inicial. En sus orígenes, Fox predicaba la inminente llegada de los tiempos finales y trataba de transmitir su mensaje a toda costa. Se centraron en crear un plan estratégico a largo plazo para el evangelismo. Nacieron así las juntas, que eran sus propias reuniones periódicas de carácter religioso.
Con todo lo que hemos hablado, podemos decir que con los cuáqueros nace una nueva forma de entender y practicar el mensaje de Jesús. Esta nueva comunidad se enfrenta desde sus orígenes a la oposición de los grupos religiosos de poder, tanto en Inglaterra como en su colonia norteamericana. En el próximo episodio de Los Breves del Sabio hablaremos de cómo la comunidad cuáquera se asienta en América y se consolida, gracias a la figura de William Penn, que creó un auténtico estado cuáquero en Pensilvania. Un saludo y hasta el próximo podcast. Los Breves del Sabio. Si bueno, 2 veces sabio.